ustedes otra vez, hermanos. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios está haciendo una obra muy, muy grande, muy gloriosa en toda la tierra. Y estamos viendo cosas muy difíciles, pero al mismo tiempo el resurgimiento de la gloria de Dios viene de una manera muy poderosa. Y nuestra esperanza no está en lo que ven nuestros ojos, sino en las promesas, en las profecías y en todo lo que Dios habló en su palabra desde el mero principio. Y damos gracias a Dios que, como dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Aleluya. Y tan actual es ahora el Génesis como lo fue cuando fue creado todo. Es el mismo Dios, el Dios que no cambia, el Dios que tiene todas las cosas bajo su control. Él es el que está con nosotros y Él es el que quiere hacer una obra muy preciosa. Lo que quiero ministrar con ustedes en esta noche es ver cómo a partir del libro del Génesis Dios empezó a revelar los beneficios del Calvario. Y tú dirías, bueno, ¿cómo está eso? El Calvario fue después de que vino Cristo y murió en la cruz y fue crucificado, fue herido y molido y todo eso. Y desde el Génesis hasta que murió Cristo, pues pasaron como unos 4,000 años o algo así. Entonces, ¿cómo es que Génesis nos va a mostrar los pactos del Calvario, los beneficios del Calvario? Bueno, es lo que les digo, Dios es el mismo desde el principio hasta el fin, y nosotros vamos a ver en una manera profética cómo los mismos patriarcas, los hombres de fe en el libro de Génesis empezaron a caminar en lo que es recibir los beneficios que un día Jesucristo ganaría en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Entonces es una situación muy buena, muy interesante, que nos va a abrir nuestros ojos, porque no es una enseñanza de teoría la que tenían estos hombres de Dios, sino es una enseñanza práctica. Entonces vamos a ver cómo en una manera práctica los patriarcas vivieron en los beneficios del Calvario, en una fe obviamente que era hacia futuro, hacia un Mesías que iba a venir, hacia el Señor Jesucristo que iba a morir en la cruz. Nuestra fe es hacia el pasado, en algo que Cristo ya hizo, en algo que Cristo ya cumplió, en que Cristo ya murió en la cruz. Pero la fe puede tener cualquier dirección, hacia el futuro o hacia el pasado, y de todas maneras funciona. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. Génesis capítulo 4. Dice a partir del versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo o escogido de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. ¿Qué tipo de ofrenda trajo Abel delante de Dios? Dice la Biblia que él trajo, ¿tú me quieres decir? A ver, una oveja, un corderito, ¿sí? El hijito de una oveja. Muy bien. Abel trajo de lo mejor, trajo una ofrenda a Dios de lo más precioso que él tenía, lo más escogido, y la ofreció a Dios. Y la Biblia dice que Dios se agradó de esa ofrenda, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Qué le había traído Caín? Solamente fruta, solamente cosas que los árboles habían dado, algo que era el fruto de su trabajo, pero no algo que era de acuerdo a lo que Dios había ordenado que se trajera como sacrificio. ¿Cómo sabía Abel que él debería de traer un sacrificio de un animalito, de un cordero delante de Dios?
porque precisamente cuando Adán y Eva pecaron, los papás de Abel, los papás de Caín, para que Dios vistiera a Adán y a Eva con pieles, tuvo Dios mismo que sacrificar a un cordero, y entonces de ese sacrificio, de ese corderito, Dios hizo las pieles de ovejas con las cuales cubrió a Adán y a Eva. Y entonces Abel vio eso y dijo, ya vi, Dios sacrificó un animalito, y entonces mis papás tienen esos vestidos de piel muy elegantes, ¿verdad? ¿Quién tiene un abrigo de piel? Es difícil, ¿verdad? Pero Dios no tiene límites. Dios vistió a Adán y a Eva con abrigos de piel, con vestiduras de piel. Y eso, hermanos, nos deja ver la grandeza de Dios y qué bueno es el Señor. Pero Abel aprendió la lección, y entonces dice que pasando el tiempo, Caín trajo frutas, dijo, bueno, a ver si le gustan a Dios las naranjas, las peras, las mandarinas. Ahí lo que fue agarrando le fue a ofrecer a Dios. Pero dice que Abel fue y escogió lo más bonito que tenía, y eso ofreció a Dios. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no. ¿Y por qué es que ustedes piensan que le agradó a Dios la ofrenda de Abel? Pues porque era una ofrenda correcta, era el sacrificio, era el derramamiento de sangre, hablando, como les digo, en una manera profética del Cordero de Dios, del Mesías, del Hijo de Dios, que iba a ser sacrificado en la cruz, derramando su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Imagínense 4000 años antes. Abel nunca había vivido de Cristo, no sabía nada de él, no había venido. Pero Abel ofreció el sacrificio que proféticamente estaba hablando de que iba a venir un Cordero de Dios a ser sacrificado y a derramar su sangre para redimir los pecados de nosotros. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que darnos cuenta de una cosa: no se trata de hacer lo que nosotros pensamos o consideramos que le va a gustar a Dios. Eso fue lo que hizo Caín, ¿verdad? ¿Y Dios qué dijo? Esto no. Nosotros tenemos que ofrecer a Dios lo que Él quiere, lo que Él nos pide. Otro texto que es también muy interesante que podemos ver aquí en la palabra de Dios es el Hebreos capítulo 11. Y fíjense cómo dice en la interpretación del Nuevo Testamento, después de que vino Cristo, después del Mesías, ya estamos en Hebreos, uno de los últimos libros de la Biblia, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. ¿Cuál fue el primer beneficio que recibió Abel después de haber hecho ese más excelente sacrificio? Dice que alcanzó testimonio de ser justo. ¿Y cuál es el primer beneficio del Calvario? Justificación. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? Abel desde el mero principio nos dice, para alcanzar la justicia de Dios, para ser justificado, se requiere solamente una ofrenda. No se requiere muchas obras, no se requiere nada. Si tú quieres ser justo, declarado justo de parte de Dios, justificado de una vez para siempre, por toda tu vida, y aun que se te acabe la vida, ser justificado de todos tus pecados, lo único que necesitas traer delante de Dios es ¿qué? Un cordero. ¿Tú ya trajiste tu cordero delante de Dios como Abel y lo sacrificaste? Y no me refiero a que tú tengas tus corderitos ahí guardados en tu azotea. ¿Quién es tu cordero? Cristo. ¿Tú ya pusiste tus pecados sobre la cabeza de Cristo? ¿Tú ya confesaste que eres pecador, que eres pecadora, y dijiste: Jesucristo es mi cordero? Y todos tus pecados fueron puestos sobre aquel Cordero de Dios.
Y cuando Cristo fue ofrecido en la cruz, Dios dice para ti: has alcanzado testimonio de que eres justo, que estás completamente justificado, que todos los pecados que cometiste, todos los que cometes hoy y todos los que vas a cometer, todos han sido justificados en la muerte de un Cordero, Jesucristo. ¿Es Cristo el Cordero de Dios para ti? ¿Es Cristo aquel que fue sacrificado por ti? ¿Es Cristo a quien tú le confesaste todos tus pecados y dijiste: Señor, soy pecador, reconozco que tú eres el Cordero de Dios para mi vida? Y por fe lo ofreciste allí en el Calvario. Cristo murió no porque Él fuera pecador, sino por ti y por mí. Y de la misma manera que Abel, en una manera práctica, alcanzó testimonio de ser justo, de la misma manera tú y yo alcanzamos la justificación completa, absoluta, total, con una sola ofrenda: la ofrenda de Jesucristo. Abel vio hacia el futuro, nosotros vemos hacia el pasado y decimos: sí, Cristo fue el Cordero de Dios que fue ofrecido por mí para justificarme de todos mis pecados. Aleluya. Y si alguien no ha ofrecido su Cordero delante de Dios, si alguien no ha confesado sus pecados sobre el Señor Jesucristo y ha creído que Él es aquel Cordero que fue ofrecido por Él, por sus pecados, yo les quiero decir: hoy es el día. Amén. Si nunca lo has hecho, hoy es el día. Y me gustaría orar por ti al final del culto y que tú le dijeras: Señor, yo quiero ser justo. Yo no quiero hacer obras, no quiero ser salvo por algo que yo pueda hacer, porque eso de todas maneras no te salva. Solamente el Cordero de Dios es el único que te puede salvar. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver al segundo. Génesis capítulo 5. Versículo 22. Hasta el 24, por favor. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿También el 24? Sí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos empezando Génesis y ya hay un hombre que va a enseñarnos el modelo de santificación. ¿Qué es santificación? Caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Aquí dice que Enoc vivió ¿cuántos años? 365. Yo apenas voy para 65, me faltan 300. O sea, todavía falta mucho. Pero lo importante es esto: ya sea que vivas 365 o 80 o 70 o 50, la manera en la cual tú vas a encontrar el poder de la santificación en tu vida es caminando con Dios. La religiosidad, el legalismo, lo que enseña es decir: no hagas esto, no hagas aquí, no vayas allá, no veas esto, no escuches esto, no te relaciones con él. Y nos bloquea en todas maneras. Y piensa la gente: si en una manera yo pudiera bloquearme de todo lo malo, sería santo. Pero esa es una mentira. Eso nunca funciona. Hay gente que se llaman monjes, que se van y se meten a una montaña, no tienen internet, no tienen televisión, no tienen nada, están encerrados en un cuarto, terminan locos, terminan endemoniados, terminan mal. Porque Dios no nos hizo para estar aislados.
Dios nos hizo para tener relación. Y la manera de ser santificados, aquí nos lo enseña Enoc, es caminar con Dios. Uno no puede santificarse a sí mismo. Si nos pudiéramos santificar a nosotros mismos, la ley hubiera sido suficiente. Porque la ley está llena de no matarás, no codiciarás, no esto, no aquello, no tendrás dioses ajenos, no robarás, no esto. Pero la ley no santifica. La ley no puede santificar. La Biblia dice, la ley nada santificó, nada purificó. ¿Por qué? Porque no es a través del no, que nos santificamos. De una manera práctica, ¿qué necesitamos? Caminar con Dios. Tomarnos de la mano de Dios cada día y decirle, Señor, aquí estoy, yo estoy contigo. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Y sabes, Enoc caminó con Dios todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? No se murió. Porque era tan santo, se santificó tanto, que Dios se lo llevó así, directito. Gloria a Dios. Ese es un milagro gigante, porque Dios se agradó mucho del caminar de Enoc. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender, enseñarnos los unos a los otros y enseñar a nuestros hijos a que en lo que consiste la vida cristiana no es una serie de reglas, sino es caminar con Dios cada día de nuestra vida. Vamos a ver qué dice ahora Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué significa caminar con Dios? Porque la Biblia dice en Génesis que Enoc caminó con Dios. Bueno, el Nuevo Testamento nos da la interpretación de qué cosa es caminar con Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios. Cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que ver en la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que preguntarle, Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? Y si le agrada a Dios, porque la Biblia es muy clara, la Biblia nos enseña qué cosas le agradan a Dios. ¿Ustedes creen que orar le agrada a Dios? Amén. Entonces hay que orar. ¿Ustedes creen que testificar de Cristo le agrada a Dios? Amén. Entonces hay que testificar de Cristo. ¿Ustedes creen que cantar le agrada a Dios? Cantar cantos, ¿verdad? No cantar rock ni nada. ¿Cantar cantos le agrada a Dios? Sí. ¿Orar en el Espíritu le agrada a Dios? ¿Que leamos la Biblia le agrada a Dios? ¿Que estudiemos la Biblia le agrada a Dios? Amén. Si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, ya no tenemos que preocuparnos por no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque vamos a estar ocupados en agradar a Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos santifica. Cuando nosotros agradamos a Dios, Él nos santifica, Él nos limpia. Esa relación personal con Dios. Porque muchas veces decimos el cristianismo no es una religión, es una relación. Pero si nosotros en vez de tener una relación tenemos una serie de no, ¿qué pasa? No tenemos relación, tenemos reglamentos. Y te puedo decir, todas las religiones del mundo, todas, a lo que se dedican es a poner una serie de reglamentos, a decir, no esto, no aquí, no allá, etcétera, etcétera. El cristianismo es una verdadera relación. Una relación de caminar con Dios y de preguntarle cada día, ¿te agrada, Señor? ¿Esto que quiero hacer te agrada? ¿Esto que voy a ver te agrada? Dios tiene muchas cosas para nosotros.
Y no es de no hacer, sino de hacer lo que le agrada a Dios. Cuando estamos llenos en nuestra vida de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de donde andamos, de agradar a Dios, hermanos, en ese momento, ¡pum!, estamos siendo santificados. Estamos caminando rectamente delante de Dios y estamos agradando a Dios y Él se va a agradar de nosotros. ¿Amén? Entonces, Enoc nos enseña en una manera práctica qué es caminar en el beneficio de santificación, caminar con Dios. Vamos al que sigue. Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó a su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé es el tercer hombre de fe, el tercer patriarca que encontramos en el libro de Génesis, y desde que él nació vino una profecía de su papá sobre él: Este nos aliviará. ¿Y sabes cuál es el tercer beneficio del Calvario? La sanidad. Y Noé vino para traer alivio a la gente del mundo. ¿Qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé? Podemos ver en el capítulo 6, el versículo 5, capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hacía la gente en los tiempos de Noé? Pensaba en mal desde que se levantaba hasta que se acostaba, y aún dormido estaba pensando qué mal hacer. Violencia, en fin, todo lo malo que se le pudiera ocurrir a la gente, así estaba. Noé vivió en una tierra enferma. La gente estaba enferma, no solamente en su cuerpo, estaba enferma en su alma, estaba totalmente corrompida, estaba totalmente echada a perder, estaba depravado. Noé vivió en un tiempo de depravación total. Y Cristo dijo que Él iba a venir cuando nosotros estuviéramos así como en los días de Noé. ¿Y no te parece que estamos llegando a ese tiempo en el cual el continuo pensamiento de los hombres es solamente el mal? Estamos llegando a un tiempo en el cual Cristo anunció y dijo: así de la maldad en el tiempo de Noé, así va a ser en el tiempo en el cual iba a venir por nosotros. Así es que gloria a Dios por eso. Aleluya. Y Noé, Dios le mandó que hiciera un arca para que todo aquel que quisiera pudiera entrar y pudiera ser aliviado, pudiera ser liberado de toda la corrupción que había en el mundo. Nadie quiso, solamente Noé y su familia fueron los que recibieron la palabra y entraron en el arca, y al estar en el arca, esa arca los salvó, los liberó, los apartó de toda la corrupción y de toda la enfermedad que había ya en los tiempos de Noé. Sabes, en los tiempos de Noé también había muchas situaciones negativas de plagas y de enfermedades. Y hoy en día, a pesar de que la ciencia es tan avanzada, y que diríamos hay ciencia nuclear y hay ciencia del ADN, y ya la tecnología y la medicina han llegado a lugares muchísimo más avanzados que lo que teníamos hace, que será 20 años. El mundo está más enfermo hoy que antes. ¿No es sorprendente? Porque la ciencia, la medicina
no es la solución. La solución es Cristo. La solución para las enfermedades, tanto del cuerpo como del alma, es Cristo. Y el mundo cree que con su ciencia, y el mundo cree que con su tecnología, y el mundo cree que con sus descubrimientos medicinales va a acabar con la enfermedad. No. La única respuesta para sanidad es Cristo. Y el arca que construyó Noé es precisamente tipo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, en vez de buscar soluciones en el mundo, buscamos plenamente al Señor y creemos que en Cristo está nuestra sanidad, en ese momento, hermanos, la sanidad va a aparecer en nuestros cuerpos y también en nuestras almas. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me sane para irme a Las Vegas. Estás más enfermo del alma que del cuerpo, ¿verdad? Dios quiere sanar el alma y Dios quiere sanar el cuerpo. Y Dios está haciendo una invitación clara y directa a todos los que quieran recibir sanidad, vengan a mí. Cristo es el sanador. Y Cristo, hermanos, nos está diciendo a cada uno de nosotros, yo llevé tus enfermedades, yo llevé tus plagas, yo llevé tus enfermedades mentales, tu depresión, tu tristeza, tu enojo, tu ira, tu envidia, todas esas cosas que son enfermedades mentales, porque la Biblia también habla mucho de enfermedades mentales o enfermedades del alma. Cristo nos sana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entrar en él. Cuando entramos en el arca, cuando entramos en Cristo, en ese momento viene nuestra sanidad. Cuando nos metemos en la redención de Cristo Jesús, la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él, hermanos, no solamente pagó por nuestros pecados. La obra de redención dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, sanados. Y hermanos, esa es una verdad. Y eso es entrar en el arca. Eso es lo que Noé estuvo invitando a la gente, a que salieran de la corrupción y fueran sanados en sus almas y en sus cuerpos, pero nadie quiso. Solo Noé con su familia entró. Y si nosotros caminamos y obedecemos el llamado de Dios en nuestras vidas para seguir al Señor, en ese momento, hermanos, vamos nosotros a ver que realmente hay una sanidad en Cristo, que realmente hay una sanidad en el Señor y que Él tiene para nosotros, hermanos, una solución completa. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver el que sigue. Aleluya. Génesis capítulo 22. Vamos a ver la vida de Noé, de Abraham, perdón. Dice, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué es la parte principal en la vida de Abraham? Su obediencia.
Abraham no era tal vez el más inteligente, no era tal vez el más habilitado para poder hacer muchas cosas, pero él tenía una cosa, él tenía la disposición de obedecer en su corazón. Y ciertamente su obediencia en un principio no fue completa, porque Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, deja a tu padre y a tu madre. Y se salió con su papá, y su papá se murió. Y se llevó a su sobrino, y lo único que causó fue problemas, porque los pastores empezaron a pelear. No me refiero a los pastores de iglesias, sino a los pastores de ovejas. Los pastores de iglesias se siguen peleando, pero así es otro asunto. Los pastores empezaron a pelearse y se tuvieron que separar. Y hasta que se separaron fue cuando Dios empezó a bendecir a Abraham. Pero sabes, Dios conoce que no somos perfectos, pero Dios ve que en nuestro corazón hay un deseo continuo de obedecerle. ¿Sí? Hay muchos que dicen: bueno, yo quiero saber hasta dónde tengo que obedecer para ver si me le puedo escapar a Dios por acá y por allá. Pero Abraham era lo contrario. Él decía: yo quiero obedecer a Dios lo más que pueda, y aunque a veces le falló, él siguió obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo, hasta que llegó al punto máximo en el cual dice que Dios probó a Abraham y le dijo: ofréceme a tu hijo, a Isaac, al que amas, a tu único, para que Abraham no empezara a ver así de reojo a Ismael. Dijo: no, ofréceme a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Luego, en la mañana, vamos a obedecer a Dios. ¿Y sabes qué pasó con Abraham? Dios le dio salud y vida. Dios lo hizo un hombre sano y fuerte, y le dijo: bendiciendo te bendeciré. Y cuando nosotros vemos la vida de Abraham, hermanos, él era un hombre que realmente tenía la salud de Dios. Esa salud se empezó a manifestar desde el mero nacimiento de su hijo Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando engendró a Isaac? ¿Cuántos? 99, y nació cuando tenía 100 años. ¿Quién quiere tener un hijo cuando tenga 100 años? ¿El hermano? ¿Qué piensa el hermano Raquel? Ok, luego les pregunto. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Pasó el tiempo, Abraham pudo proveer esposa para Isaac, Sara se murió, y Abraham tenía tanta salud que ¿qué creen que hizo? Se volvió a casar. Como a los 120 y tantos años, los 130 años, se volvió a casar. ¿Y qué creen? Tenía tanta salud divina que tuvo más hijos. Y se murió como a los 175 años, lleno de salud. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente. Qué bonito, ¿no? Obediencia es una línea muy preciosa en toda la palabra de Dios. Y no es una obediencia en base al esfuerzo propio, es una obediencia de fe. Abraham no dijo: bueno, yo voy a obedecer lo que yo pienso que le agrada a Dios. Cada paso que dio Abraham es porque Dios le había dicho: vete de tu tierra y tu parentela, se fue. Vete ahora para acá, se fue. Ahora ofréceme a tu hijo, lo hizo. Cada vez que nosotros recibimos un reto de la palabra de Dios, es un reto de fe para que nosotros podamos obedecer a Dios. ¿Sabes cuál es uno de los mayores propósitos por qué tenemos cultos entre semana y cada domingo? No es para incrementar nuestro conocimiento mental, es para recibir un reto de fe. Y los pastores tenemos que predicar para retar la fe de los hermanos. Cada domingo, cada culto, entre semana, cada vez que nos paramos al frente, nuestra labor principal es
retar a la gente en fe para que la gente obedezca a Dios y la gente reciba bendición de Dios, reciba salud divina y reciba lo que Dios tiene para sus vidas. Hermanos, qué precioso es esto. Y eso, hermanos, fue la práctica continua de Abraham. Abraham obedeció a Dios. En Hebreos también lo dice, no estamos viendo todos los textos de Hebreos porque hay varios ahí que podemos ver, pero Hebreos habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de todos los que vamos a ver en esta noche. Pero el cuarto es Abraham, y él nos da en una manera práctica qué tenemos que hacer para, como Dios le dijo a Abraham, bendiciéndote, bendecir, para tener salud divina, para estar fuertes, para estar bien, obedecer. ¿Sabes? La palabra de Dios nos da muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que obedecer. En nuestro cuerpo, cosas físicas, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Si nosotros decimos, Señor, si tu palabra lo dice, si es un reto directo de tu palabra, yo lo quiero hacer, dame de tu gracia, dame de tu fortaleza, voy a caminar en fe y lo voy a hacer, ahí lo vas a ver. La salud de Dios va a venir a tu vida. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, ¿cuál sigue? 5. Muy bien. El quinto es Isaac. Ahí mismo en el capítulo 22. Vemos la historia de Isaac. Versículos 6 y 7 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Seguramente Isaac ya había salido a ofrecer sacrificios con su papá en otras ocasiones, porque él sabía, él llevaba la leña, porque era un muchachote para ese entonces. Isaac tenía como 17, 18 años. No sé si iba al gym o no, pero está en su plena juventud. Y él iba cargando la leña, los siervos los dejaron ahí al lado. Y Isaac empieza a decir: bueno, papá, ¿estás viejito? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? Se te olvidó el cordero para el sacrificio, porque aquí te llevamos la leña y el fuego, pero ¿dónde está? ¿Y sabes qué le dijo su papá? Dios provee. Llegaron al monte. Abraham edificó el altar de piedras. Isaac, que sí, estaba bien, estaba ayudando. Pero luego la cosa se pone más dramática. Abraham acuesta a Isaac sobre el altar. Y si Isaac se hubiera querido echar a correr, no lo alcanza Abraham, ¿verdad? Ni si Isaac hubiera echado fuercitas ahí con su papá, pues tampoco hubiera podido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Isaac? Dice que Abraham lo puso sobre el altar, dice que lo amarró sobre el altar, y dice que Abraham tomó el cuchillo para cortarle el cuello, sacrificar, no sé, meterse en su corazón. La Biblia nos dice exactamente qué iba a hacer Abraham, pero dice que alcanzó a Abraham el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Y cómo estaba Isaac? En paz y reposo. ¿Cuál es el quinto beneficio del Calvario? Paz y reposo. Isaac, hermanos, nos muestra de una manera bien clara, bien directa, lo que es vivir en la paz y reposo de Dios. ¿Y qué cosa más fuerte que estar a punto de la muerte?
Si algo nos quita la paz, si algo nos quita el reposo de Dios, pues es el peligro de muerte, ¿no? Que vayamos saliendo aquí, que a la vuelta nos salga alguien con una pistola. ¿Cuál paz y cuál reposo? Empezamos a temblar, ¿no? Empezamos ahí a decir, Señor, ¿qué está pasando? Tal vez empezamos a decir, karate, no sé karate. No sé, no traigo tampoco pistola ni nada, ¿qué voy a hacer? En fin. Pero Isaac, al punto de muerte, tenía paz y reposo. ¿Cuál fue la clave de él? Tenía confianza en las promesas de Dios. Su papá le dijo una promesa: Dios proveerá. Isaac dijo, perfecto. Papá, que me acueste, me acuesto. Papá, que me amarras, me amarras. ¿Qué sacas el cuchillo? Dios proveerá. Amén. ¿Saben por qué perdemos la paz y el reposo de Dios? Porque no tenemos confianza en las promesas de Dios para nosotros. Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Dios ha dicho, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y si tenemos necesidad de dinero, Dios ha dicho que mi Dios suplirá todo lo que nos hiciera falta. Va a haber tiempos de prueba, va a haber tiempos de escasez, va a haber tiempos de peligro de muerte, va a haber tiempos de valle de sombra de muerte, va a haber tiempos de opresión, de oscuridad, pero eso no es lo que determina si hay paz en nosotros o no. Lo que determina si hay paz en nosotros es que nosotros tenemos confianza en lo que Dios prometió. Y si nuestra confianza está en lo que Dios prometió, que nos digan que el mundo se va a acabar y mañana, gloria a Dios, es lo que estoy esperando. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Que nos vayamos con Él. Lo peor que nos puede pasar. Y si nos meten a la cárcel, pues vamos a evangelizar a toda la prisión. Y si nos meten al hospital, pues vamos a que se sanen todos los que están alrededor de mis camas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Dios lo que vale y lo que nos va a dar siempre paz y reposo en nuestros corazones son sus promesas. Y si tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no importa cuánto tengamos que pasar, cuánto tengamos nosotros que atravesar de dificultades o de presiones en esta vida, hermanos, nuestra experiencia va a ser: tengo paz. El mundo se está destruyendo, pero yo tengo paz. ¿Por qué? Porque tengo confianza en lo que mi Dios ha prometido. Aleluya. Muy bien. Vamos al que sigue. Jacob. Génesis 32, del versículo 24 al 30. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa noche que Jacob luchó con el varón, con el ángel, este era Jesucristo en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo se le apareció a Jacob. Esa noche
fue la noche anterior en la cual él iba a volver a ver a su hermano Esaú. Porque la última vez que vio Jacob a su hermano Esaú, Esaú le había dicho: ahora que se mueran mis papás, te voy a matar. Y no volvió a ver Jacob a Esaú nunca más. Y él sabía que Esaú venía con 400 hombres a encontrar a su hermanito Jacob. ¿Y qué traía Jacob? Sus 2 esposas, las 2 siervas de sus esposas, y como 10 niños y ovejas. No traía más, no traía un ejército, no traía armas, y sabía que en la mañana siguiente Esaú iba a verlo, y venía Esaú con 400 hombres y tenía una amenaza de muerte. Jacob dijo: hasta aquí llegamos. Y empezó a enviarle ofrendas a Esaú. Pero algo pasó aquella noche antes de que se encontraran Jacob y Esaú. Que Jacob tuvo un encuentro con el ángel. Y en esa noche Jacob luchó con el ángel hasta obtener la bendición de Dios. Y Dios, el Señor Jesús, le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, tramposo, alguien que no juega derecho. Le jugó chueco a Esaú, le vendió por unas lentejas su primogenitura, engañó a su papá para tener la bendición. También engañó a su suegro. Bueno, y su suegro no lo engañó a él, ¿verdad? Porque Jacob iba para Raquel y le presentaron a Lea. Cuando despertó al día siguiente, le quita el velo a Lea y dice: ah, caray, me la suplantaron, ¿verdad? Él era el suplantador, él era el engañador, y lo engañaron a él. Por eso hoy en las bodas el novio le quita el velo a la novia antes. No sea que el suegro le quiera volver a jugar la misma jugada de Labán, ¿no? Dice: no, bueno, eso es por otra parte. Jacob era un suplantador, era un engañador, era un tramposo, y el que es tramposo también hace trampa. Pero esa noche Jesucristo le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? Él dijo: el tramposo. Ese es mi nombre. Jacob, ¿cómo te llamas? Tramposo. Y entonces Jesús le dice una cosa: ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios, aquel que prevalece en la lucha, aquel que tiene la victoria en la lucha, dice, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Esa noche Jacob murió y nació Israel. Es la primera mención en toda la Biblia del nombre Israel. Y este nos muestra el beneficio de la vida resucitada. Jacob tuvo que morir antes de que su hermano Esaú lo matara. Jacob tuvo que experimentar esa muerte en la lucha con el ángel, porque lo que quería Jacob era la bendición de Dios. Y la Biblia dice: grandes son las obras de Dios, buscadas de todos los que las quieren de verdad. Y hermanos, si queremos experimentar vida resucitada en nuestra vida, si queremos experimentar ese poderoso toque de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la bendición de Dios. Eso va a llevarnos a la muerte, pero no nos vamos a quedar en la muerte. Vamos a experimentar resurrección. Vamos a experimentar una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, es cuando vamos a experimentar una nueva vida, un nuevo nombre. Cristo nos va a dar un nuevo nombre, y ya no vamos a ser el tramposo, ahora vamos a ser el príncipe, la princesa de Dios. ¿Quieres tú la bendición de Dios sobre tu vida?
Hay que ir por más. Hay que ir por mayor. Hay que desear cosas grandes, maravillosas de Dios. Cosas gloriosas de Dios. No conformándonos con las cosas naturales. No adaptándonos a las cosas del mundo. Sino transformándonos, renovándonos, yendo por más en lo de Dios. Y hermanos, en esa manera vamos a encontrar que es necesario morir a nosotros mismos. Pero Dios nos va a dar una nueva vida. Cristo dijo, el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierde por causa de mí, la ganará. Y hermanos, ese es el beneficio de una vida resucitada. Y eso es lo que Jacob tuvo que experimentar para poder entender lo que es la vida resucitada, ¿no? Al día siguiente se encontró con Esaú y Esaú no lo mató. Los dos se abrazaron, los dos se reconciliaron, cada quien tomó su camino, pero ya no hubo más sentencia de muerte sobre él. Aleluya. El séptimo es José. La vida de José la encontramos desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 41. No vamos a leer todos esos capítulos ahora. ¿Okay? Pero creo que todos conocemos la vida de José, ¿verdad? Hasta en películas le han puesto que José el soñador y todo eso. Y José tenía una vida pues muy bonita en su casa. Era el consentido de papá, tenía su túnica de colores, era un buen hijo, hacía lo que papá decía, hasta que se le ocurrió tener un sueño. No se le ocurrió, Dios le dio un sueño. Y en el sueño se veía como sus hermanos se inclinaban a él, y aún su papá y su mamá se inclinaban a él, y no entendieron de qué se trataba el sueño, pero eso lo que provocó fue que sus hermanos lo odiaran y lo querían matar. Y una vez Jacob envió a José con sus hermanos y les dijo, venlos a ver cómo están. Y José fue, porque era un hijo obediente, y sus hermanos lo vieron y dijeron, ahora sí, aquí se acabó José y sus sueños. Lo agarraron, lo quisieron matar, no lo mataron, lo metieron en un pozo, lo sacaron del pozo, le quitaron su vestidura y finalmente lo vendieron como esclavo. Y José había pensado, bueno, ¿dónde está mi sueño? Lo vendieron para ser siervo de un hombre rico y ahí estuvo José trabajando hasta que la esposa de aquel hombre rico dijo, ¿me gustas? Vente conmigo. Él dijo no y lo acusó a aquella mujer injustamente, le levantó un falso, le levantó una calumnia, lo acusaron injustamente, no lo juzgaron, lo condenaron, lo mandaron a la cárcel y fue a dar a la cárcel. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó? Si Dios me dio un sueño y todo va en contra. ¿Sabes qué es lo que pasa con el beneficio de la gloria de Dios? Para poder experimentar la gloria de Dios, el camino es hacia abajo, no es hacia arriba. La gente cuando oye de iglesia, de discipulado, de ministerio, dice, yo quiero ser un gran profeta, yo quiero ser un gran pastor, yo quiero ser un gran apóstol, yo quiero ir y evangelizar y cambiar a todo el mundo. Perfecto, gloria a Dios. Pero el camino no es hacia arriba, es hacia abajo. Y hay muchos cristianos que no quieren caminar en la gloria de Dios porque no están dispuestos a caminar hacia abajo. Pablo nos dice que él fue el mayor de los apóstoles, pero la manera en la cual él llegó a ser el mayor de los apóstoles fue persecuciones, rechazos, lo maltrataban, se burlaban de él, lo apedrearon, lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Y finalmente llegó a ser, pues después del Señor Jesús, el mayor de los apóstoles. Y hermanos,
La gloria que Dios nos da cuando estamos dispuestos a servir, cuando estamos dispuestos a sufrir, cuando estamos dispuestos a perdonar, cuando nos han ofendido, es algo muy glorioso, es algo muy grande, es algo muy precioso. Cuando José llegó al trono, él no estaba pensando, ahora sí que me traigan a aquella mujer que me mandó a la prisión, ¿verdad? Ahorita me la echo, ¿no? Él había perdonado, él tenía un corazón limpio, él no tomó en contra nada de lo que le hicieron. Cuando llegaron sus hermanos, pudo haber dicho, ahora sí me la van a pagar mis hermanitos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Lloró, los abrazó. Cuando se murió su papá, sus hermanos dijeron, ahora sí José se va a desquitar, porque no nos hacía nada porque estaba aquí nuestro papá. Pero José les dijo, lo que ustedes hicieron, intentaron para mal, Dios lo cambió para mal. Y ese es, hermanos, el beneficio de la gloria de Dios. Sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Entonces tú dices, bueno, es que la hermana, el hermano, el pastor, mi papá, me han ofendido, me han humillado, me han hecho. Entrégalo todo a Cristo. Déjalo en sus manos. Él es justo. Él sabe lo que va a hacer. Pero como no estamos dispuestos a sufrir, sino más bien queremos vengarnos, más bien queremos desquitarnos, más bien queremos hacer cosas, es ahí, hermanos, cuando nos perdemos de la gloria de Dios. José experimentó la gloria de Dios porque estuvo dispuesto a sufrir. Porque cuando lo humillaron, no buscaba venganza. Cuando lo acusaron, no buscó defenderse. Siempre dejó todo en las manos de Dios. Y entonces él finalmente fue pasado de ser un prisionero a ser el segundo de Faraón. Más está arriba, porque no estuvo dispuesto a sufrir. Hermanos, esa es la parte práctica para experimentar la gloria de Dios. Estar dispuestos a sufrir y a dejar todo en las manos de Cristo. Él va a hacer venganza. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos toca a nosotros hacer justicia, no nos toca a nosotros traer venganza. Dios lo va a hacer. Yo te puedo decir testimonio tras testimonio de gente que ha sido malvada, cómo termina sus días, cómo acaba muy mal, porque Dios es justo, porque no hay quien se le escape, y porque no solamente la cosa termina en esta vida, hay un infierno que es mucho peor que cualquier cosa que alguien nos haya hecho. Y aquellos que hacen mal y no se arrepienten van a ir a daño. Hermano, hermana, Dios es justo. No te vengues, no te desquites, no guardes rencor, no estés esperando la tuya. Deja todo en las manos de Dios. Él es el que va a hacer justicia, porque Dios es justo. Siempre ha sido justo. Desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, a Él ha sido justo y será justo hasta el final. Lo que Él quiere es que experimentemos su gloria al estar dispuestos a sufrir y a dejar todo el juicio en las manos de Dios. Amén. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor Jesús como su Salvador? ¿Hay alguien que nunca haya entregado su cordero a Dios y haya dicho, Señor, aquí está mi cordero, lo entrego para que sea sacrificado y yo recibir tu justificación? ¿Ya todos lo han hecho? ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar entonces. Vamos a estar de pie. Dios, te damos muchas gracias porque eres tú tan bueno, tan glorioso, Señor, que nos hablas de una manera tan clara a través de tu palabra.
Y Señor, estamos muy contentos, muy alegres, Señor, porque todos estos beneficios del Calvario hemos aprendido cómo vivirlos de una manera práctica en nuestras vidas, Señor. Dios, desde el mero principio tú los mostraste y ahora nosotros queremos vivir en ellos. Dios, danos entendimiento de tu voluntad, Señor, que podamos nosotros realmente caminar cerca de ti y que tú hagas tu obra completa en nosotros. Que estemos aún dispuestos a morir y aún, Señor, a sufrir por Cristo, para que tu gloria se manifieste en nosotros. Gracias, Padre, porque esta es tu verdad y en esa verdad queremos caminar. Lo ponemos todo en tus manos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos. No soy a Tulipán para compartirnos. Vamos a dar gracias por la gracias porque nos permite reunirnos. Bendice esto que comemos, Señor, en nombre de Jesús. ¿Están bien todos? Creo que sí. Bien tientosa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu carro? La de Mazallá.
A seguir cantando. Rayos. Yo tengo que hacer esto. Hola. Detrás de América. Cuidado, cuidado. Sí.